El día de hoy vamos a continuar con las instancias de sujetos facultados. Les decía que estas instancias de sujetos facultados, y creo que esto no lo había explicado, ¿por qué las llamamos de sujeto facultado y no de particulares? Como normalmente les llegan a decir, porque hay que entender que en el ámbito administrativo se puede dar el siguiente supuesto. La instancia de denuncia la puede presentar un particular. Ese ejemplo nos queda claro a todos, ¿no? Me roban mi espejo, voy y lo denuncio. Pero también lo puede hacer una autoridad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Una autoridad puede presentar denuncias? Si le roban una camioneta propiedad de la Secretaría del Medio Ambiente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dulce? Sí, sí puede denunciar. ¿Ven por qué es de sujeto facultado? ¿Una autoridad puede presentar querellas? También. Si hay un fraude contra una autoridad o el delito de defraudación fiscal que se persigue por querella, lo tiene que presentar el representante legal. La Secretaría de la Función Pública, al realizar sus auditorías, sus inspecciones, sus revisiones, puede presentar denuncias si detecta actos posiblemente constitutivos de delitos. También. Lo mismo que la Procuraduría Ambiental, si en alguna de sus procedimientos de verificación detecta que existen actos que pueden constituir delitos o ilícitos en materia ambiental. Entonces, si notan ustedes esto, ¿por qué se llama de sujeto facultado? Porque no siempre es un particular. A veces tenemos la idea que únicamente los particulares pueden presentar denuncias o querellas. Ya vimos que eso no es cierto. Lo mismo que peticiones. Hace unas semanas, ustedes recuerdan el conflicto que existía entre el INE por el tema de la revocación de mandato y la falta de presupuesto. ¿O no pusieron atención a ello? ¿Se acuerdan o no? Sí, profesor. Y recuerda usted, Joseph, que el INE elevó una instancia de petición a la Secretaría de Hacienda. Sí, para que se les otorgaran los recursos, pero esto fue después de un juicio, si no mal recuerdo. Bueno, hubo un procedimiento previo que es otra instancia, pero después hizo una instancia de petición. Lo que yo quiero que vean es que todos estos procedimientos válidamente los puede hacer una autoridad y no se queden con la idea de que el particular solito, Juan Pérez, es el único que lo puede realizar. ¿Sí queda claro? Por eso el nombre es de sujeto facultado. ¿Quién será? Pues aquel que tenga la legitimación y el interés para pedir, para pretender. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Perfectísimo. Entonces, todas las instancias que hemos visto hasta el día de hoy y todas las que veremos pueden instar o pueden pedirlas el particular, una persona legal, ya sea privada o pública. Muy bien, eso anótenlo por favor, para que no se les vaya a pasar. Muy bien, Rodrigo, no te preocupes. Gracias por avisarme. Ahora, hablemos de la siguiente instancia. La instancia que sigue son los mecanismos alternos de solución de conflictos públicos. Muy bien. Voy a explicar un poco primero en qué consisten y ya después nos vamos a nuestro cuadro.
Los mecanismos alternos de solución de conflicto vienen a ser una forma de despresurizar los órganos jurisdiccionales. ¿Qué es lo que ha pasado? A partir de los años de la segunda mitad de la década de los 90, en varios países, principalmente Estados Unidos, se empezó a desarrollar preponderantemente estos mecanismos, que es, vamos a llamar, una alternativa al proceso. En lugar de irnos a pelear a un tribunal, pues resolvamos el conflicto de una manera, vamos a llamarla, más amistosa, más amigable. Y para ello, se retomaron formas de solucionar los conflictos privadas, se les revistió de un carácter público y fueron tomando ciertas peculiaridades. Pensemos lo siguiente. ¿Ustedes en su casa han visto la olla express? Y en la olla express, ¿se han dado cuenta ustedes que tiene una válvula de despresurización? Elsa, ¿qué pasaría si esa válvula se tapa? Explota la olla. Explotaría la olla. Cuando decimos, realizando una alegoría con esto que acabo de indicar, que estos mecanismos sirven como una válvula de despresurización ya para un tribunal, ¿cómo se lo traducen ustedes? Sería como una forma de desahogar como la cantidad que tienen de demanda o bueno, de procedimientos. De procedimientos, porque si no, ¿qué pasaría con el tribunal? Pues saturar y Colapsaría. Entonces, viendo esta realidad, se optó por ir implementando poco a poco, gradualmente, estas figuras. En nuestro país son, vamos a decir, relativamente nuevos. En el plano, bueno, de algunas materias son muy recientes, pero en nuestra Constitución los tenemos ya establecidos. ¿Alguno de ustedes recuerda en qué artículo de la Constitución se habla de los mecanismos alternos de solución de conflictos? En el 17. Perfecto, Mariana. Usted veo que sí conoce muy bien su Constitución. ¿Recuerda el párrafo? Creo que no sé, creo que quinto. Chéquelo, si gusta abrir su Constitución. ¿Alguien que le ayude a Mariana? A Mariana tiene razón, es el 17, nada más establezcamos el párrafo. Y fíjense que entonces este 17 es muy importante para los procesalistas, ¿ya se dieron cuenta? Fue nuestro fundamento para el derecho de instar y ahora es nuestro fundamento para los mecanismos alternos de solución de controversias. Es el quinto. ¿El quinto? Sí, es el quinto. Perfecto. ¿Me ayuda a darle lectura, Mariana? Dígame su nombre completo, por favor, antes. Es Mariana Lisset Martínez Ruiz. Martínez Ruiz. Muchas gracias. Por favor, denle lectura. Sí, artículo 17, párrafo quinto. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá la supervisión judicial. Exactamente. Entonces vean ustedes qué establece este artículo constitucional. Uno, que es una obligación del Estado proporcionar estos mecanismos alternos para la solución de controversias. Obviamente, aquí ya le impone una obligación al Estado. Después,
Dice para todas las materias y hace énfasis en la materia penal. ¿Queda claro? Pero este artículo constitucional dice que es aplicable a todas las materias y poco a poco se ha ido haciendo extensivo. Y vamos a ir viendo ejemplos de esto. En materia penal, ustedes saben que existe la ley de mecanismos alternos de solución de conflictos. De mecanismos alternos de solución de conflictos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en un procedimiento penal para ciertos tipos de delitos se permite que las partes, apoyadas de un facilitador, puedan llegar a una amigable composición del problema que tengan. Pero esto se va moviendo a otras materias. En materia, ejemplo, Ciudad de México, hace ya 10 años, cuenta con un centro de mediación público, en donde puedo yo ir antes de demandar para intentar solucionar mi problema. Pensemos que yo tengo un problema con Rafael. Y Elsa sea funcionaria de servidora pública aquí en el centro de mediación. Entonces yo voy y le digo, licenciada Elsa, fíjese que yo tengo un problema con Rafael, me debe 500 pesos y no me paga. Vengo a que usted me ayude proporcionándome un espacio y con su orientación, pues intentemos solucionar el conflicto a ver si es posible. ¿Se dan cuenta? En este ejemplo que estoy dando, ¿quién pretende? Yo, ¿no? ¿Ante quién pretendo? Ante el Elsa. facilitador. En este caso, ante Elsa. ¿Y de quién pretendo? De Elsa. De Elsa. ¿Qué pretendo, Rafael? ¿Cuál sería mi contenido pretensión? Que investigue si de verdad le debo los 500 pesos para el cobro. Pero no quiero que investigue. Yo no le pedí que investigue. Pero entonces, si no investiga y usted está asegurando que yo le debo y de verdad no le debo, Pero ¿qué fue lo que le dije? que usted quería, bueno, en este caso usted quiere que me cobre los 500 que yo le debo a usted. Yo le dije eso, Elsa. Le dije, quiero que usted me cobre. Ya me perdí. No, que lo ayude a resolver el conflicto. Yo le pedí, proporcióneme un espacio para ver si podemos resolver nuestro conflicto. Porque el SAT no es Ministerio Público para investigar. No es juez para condenar. Como acertadamente ya lo dijo la señorita Elsa, es una facilitadora. Sus funciones serán conciliar, mediar. ¿Sí ves la gran diferencia? Sí, ya. Es que me había confundido. Pensé que lo estaba haciendo a Elsa como función de juez, por eso me quedé como de, me confundí yo mismo. Sí, no, pero y dense cuenta que esto ocurre en materia mercantil, en materia civil, en materia familiar. Vean cómo se va haciendo extensivo. Hoy en día, Ciudad de México, Código Fiscal de la Federación, contempla la mediación en materia fiscal, que esto hace 5 años era una locura. Impensable que el contribuyente se sentara con el ente recaudador a intentar solucionar esto de una manera amistosa. Entonces, este párrafo quinto que me acaba de leer, señorita Mariana, ¿me puede decir de qué fecha fue la reforma? Ahí viene donde termina el párrafo, reformado en, debe ser del 17, creo. O alguien que lo tenga a la mano. ¿No lo ven?
que dice párrafo reformado, viene en letras azules y lo están leyendo en la página de... Y en los demás, en otros párrafos sí viene, pero en este no lo encuentro. A lo mejor es la página incorrecta. Bueno, a lo mejor viene en, abajito, en el siguiente párrafo por ahí. ¿Qué fecha viene? ¿2000 qué? En los siguientes dice 2016. Es esa. Todos se reformaron en esa época, 2016 o 17. 16, el 29 de enero. 16. Entonces estamos hablando que todavía no tiene ni 10 años la reforma. ¿Queda claro? Ya teníamos ejemplos de instancias de esta naturaleza. Reitero, ¿cuáles vamos a encontrar? Conciliación, mediación o arbitraje realizados por entes estatales. Acabo de dar algunos ejemplos en materia civil, mercantil, penal, familiar, fiscal. También los tenemos, por ejemplo, ustedes, alguno trabajó, hizo su servicio en la Procuraduría del Contribuyente, Procuraduría Federal del Contribuyente, pero ¿saben qué es? ¿Qué es, Karen? ¿Para qué sirve? Sirve para poder cómo llevar las... No sabría explicarlo específicamente, pero como para poder llevar Creo que se te fue la señal. Yo ya no lo escucho. ¿Ustedes sí? Ok, bueno. ¿Alguien más sabe en qué consiste esto de la Procuraduría Federal del Contribuyente o nunca han tenido que ir? Diga, maestro, ¿yo para qué voy a hacer esas cosas ni que vaya a ser abogado? La Procuraduría tiene un procedimiento, primeramente de conciliación y posteriormente de arbitraje. Tiene como finalidad tratar de mediar y resolver los conflictos que surgen en el derecho del consumidor, de ahí el nombre. Cuando usted contrata un servicio, un producto, y este no satisface la calidad y las cuestiones mínimas, o usted se encuentra insatisfecho con ese producto, puede acudir en su calidad de consumidor para que se inicie este procedimiento. Va a iniciar con una queja, primeramente, y con ello tendrá que analizar lo siguiente. Primeramente se llama al sujeto que proporcionó el servicio. Se tiene una primera etapa de conciliación. En esta etapa de conciliación se trata de limar asperezas. El facilitador debe de encontrar cuáles son estos puntos que están chocando y que han creado el conflicto. ¿Están de acuerdo? Y después tratar que esos desaparezcan para que el conflicto se disuelva. Esto, obviamente platicado, es mucho más sencillo que llevarlo a cabo. ¿No les ha pasado a ustedes tener que fungir como conciliadores en algún momento? ¿En algún conflicto entre sus hermanos, entre amigos? ¿Sí, Dulce? ¿Y es fácil o es difícil? No, donde yo trabajaba, tenían que conciliar gente.
¿Usted a los ve- dónde trabajaba, perdón, Dulce? Se me olvidó. en un juzgado cívico. En un juzgado. Ah, no, bueno, ya me imagino. ¿Y, y de qué modo los intentaba usted conciliar? Entonces sí, cada uno decía sus problemas y ya les decía, no, pues cada uno cometió una falta administrativa. Los dos se tenían que ir al torito. Y pues ya ahí como que más o menos se calmaban y ya. Bueno, pero ahí ya no hay una conciliación, ahí ya es una amenaza velada. Es como cuando mi papá me estaba yo peleando con mi hermano y me decía, o se calman o a los dos les doy, pero es que él tiene la culpa por eso. Ya les dije, a los dos. No, yo no veo ahí una conciliación, yo veo un cinturonazo a cada uno si no se está quieto. Pero bueno, ahora profundizaremos en ello. Mariana, dígame. Pues nada más quería comentar que la figura de la conciliación está muy interesante porque a mí me gusta mucho la materia laboral. Entonces, a mí me interesa ser conciliadora y justamente por este tipo de cuestiones, para poder ser conciliador, necesitas tener también como alguna preparación psicológica para poder lidiar con este tipo de cuestiones, no solamente con la problemática de los sujetos, sino también contigo mismo, porque es un trabajo un poquito complicado. Muy complicado, muy complicado. Esta cuestión de ser facilitador y utilizar el mecanismo adecuado, por eso se llama la instancia así, mecanismos adecuados o alternativos. ¿Cuál va a ser? Pues el aplicable al caso concreto. Esto lo han desarrollado en la doctrina del siguiente modo. Díganme, por favor, si se comparte mi pizarrón. Sí. Miren, imagínense ustedes una pirámide. Imaginen que esto es una pirámide. Cada escalón va a ser uno de estos mecanismos o cada espacio. En la parte de abajo, la base de la pirámide, entiendan ustedes que representa el porcentaje de voluntad de los intervenientes en el conflicto. Y en lo lateral va a representar la posibilidad de cumplimiento voluntario. Y así van a ir viendo ustedes que conforme sube la pirámide, el porcentaje baja. Al igual que el cumplimiento voluntario. De tal modo que mientras más acercados estemos a la cima de nuestra pirámide, veremos que menor será el porcentaje de voluntad de los sujetos que intervienen y menor será la posibilidad del cumplimiento voluntario. Dejen explicar. Mire. En la base de la pirámide tenemos a la conciliación. Esta es la forma, vamos a decir, más natural para tratar de resolver un conflicto de manera bilateral indirecta. Es decir, en todos estos medios tiene que estar expresa la voluntad de ambas partes de querer participar en ellos.
No se puede llevar a cabo alguno si alguno de los intervenientes no quiere participar. ¿Exacto? Entonces, la conciliación consiste en tratar de limar o de quitar los elementos que están ocasionando el conflicto. Y así las partes puedan resolver mediante una transacción. Se aconseja utilizar la conciliación en el tipo de controversias, perdón, en el tipo de conflictos donde los intervinientes van a seguir teniendo una relación a futuro. Ejemplo, en materia familiar. En materia familiar, lo más recomendable es una conciliación. Donde, pues, los padres del menor, por decir algo, se van a tener que seguir viendo hasta que ese menor cumpla 18 años. ¿Están de acuerdo? Tienen que convivir. Y por lo tanto, llamémosle grosso modo convenio, que es una transacción judicial o extrajudicial al que se llegue, pues debe de ser de tal modo que ambos lo acepten. Por eso ustedes ven que aquí tenemos un 80% de voluntad de las partes. Y si se respeta esto, si el facilitador logra plasmar este acuerdo, esta voluntad de las partes y ambas partes quedan satisfechas, existe un 80% de probabilidades que se cumpla voluntariamente. ¿Sí queda claro? Pongo un ejemplo. Pues yo quedé que pasaba por mi hijo los jueves a las 3 de la tarde. Y es buen horario porque si lo agarro a las 3 de la tarde, todavía llego a comer a las 4 en el restaurante que nos gusta a los dos. ¿Están de acuerdo que ese padre o madre que esté de acuerdo con ese horario y ese día lo va a cumplir voluntariamente? Caso contrario, si no se respeta el 80%, si el conciliador dice, ya, vamos a acabar esto rápido, venga, no lo va a ver el jueves, lo va a ver el viernes. Oiga, pero es que el viernes yo no puedo, yo salgo de trabajar a las 5 de la tarde, no llego, trabajo en Zumpango y quiere que recoja a mi hijo salgo a las 5 y quiere que lo recoja a las 6:30 en Cuapa. Pues no llego, ¿o sí? Ay, ya, más vale un mal arreglo que un buen pleito, hombre, ya, vámonos, vale. Obviamente no se va a cumplir porque no existe este acuerdo plasmado en la voluntariedad. Por eso les digo que es complicadísimo. Yo ayer tuve una audiencia en materia de familiar. De las 10 de la mañana a las 3:30 de la tarde. Y solamente pudimos llegar a conciliación respecto de un punto. Por eso les digo que es complicadísimo. Aunado a que culturalmente no estamos muy, ¿cómo decirlo? Muy acostumbrados, no estamos acostumbrados, mejor dicho, a este tipo de procedimientos. Y me refiero, como personas, culturalmente, así como abogados. Al abogado le cuesta mucho trabajo querer conciliar. ¿Está de acuerdo, Mariana? ¿Qué experiencias ha tenido? ¿Y qué le ha tocado ver? A ver, platíqueme. Mire, la verdad, no, la verdad es, bueno, sí, es que la verdad es que yo soy muy fan de los medios alternativos. A mí me gustan mucho, se me hacen como que la solución a todos nuestros problemas. Y justamente cuando estuve trabajando en un juzgado familiar, yo veía como, yo estaba con la secretaria de acuerdos, entonces yo alcanzaba a ver cómo realmente eran, pues, puras peleas y no llegaban a nada y los juicios eran
larguísimo. Entonces, yo platicando con la Secretaría de Acuerdos, como que coincidimos en que a lo mejor debería de ser un procedimiento que de alguna u otra manera, yo sé que a lo mejor es una idea que no tiene tanta fundamentación, pero que a lo mejor este procedimiento fuera obligatorio, como es en el caso en materia laboral, se tiene que hacer una conciliación antes de poder ir a juicio. Ya si no se concilian, pues se emite una carta de no conciliación, pero creo que a lo mejor pudiese ser un pequeño paso para abrir esta cultura de los medios alternativos que no tenemos tanto como ciudadanos como abogados, porque realmente los abogados igual se tienen una idea de que no, pues a lo mejor te quiero ganar o quiero lo mejor para mi cliente y así, pero a lo mejor eso mejor para tu cliente puede ser una conciliación, puede ser un acuerdo. Entonces creo que podría ser una apertura a pues estos medios alternos y a esta nueva cultura que de verdad son muy importantes y muy interesantes. Claro, claro, y pueden solucionar los problemas. Le comento, fíjese, qué pasa ayer. Les estoy compartiendo un libro, espero les guste, sobre las formas alternativas para la resolución de controversias. Este librito, Mariana, veo que a usted le gusta, a mí me parece muy interesante a modo de introducción. A todos y a todas les recomiendo, denle una ojeadita, denle una lectura, porque pues creo que necesitamos cambiar el enfoque, primero nosotros como abogados, para que esto vaya avanzando. ¿Están de acuerdo? Ejemplo, ayer me pregunta la jueza. Un asunto, una controversia del orden familiar, un divorcio incausado donde hay menores inmersos. Obviamente hay que pronunciarse respecto a guarda y custodia, régimen de convivencias y alimentos. Muy bien. Me pregunta la jueza, ¿qué propuesta trae usted, abogado? Digo, bueno, pues yo propongo que se establezca una guarda y custodia compartida. Toda vez que ambos padres pues han demostrado el cuidado y han procurado a los menores. No existe, por lo menos en esta etapa procedimental, ningún indicio de violencia ni peligro para el menor. Propongo que los menores sigan viviendo en el domicilio que hasta este momento ha sido el del núcleo familiar, porque pues no podemos sacar a un menor de su entorno, ¿están de acuerdo? No son perritos. Después, propongo que se establezca un régimen de visitas abierto, donde cada padre pueda convivir con su menor hijo de una manera consensuada y siempre y cuando no interfiera en las actividades de los menores. Y por último, propongo que no se fije pensión alimenticia, sino que cada padre, cuando sea el custodio de los menores, se encargue de satisfacer sus necesidades. Bueno, esto propuse yo. ¿Saben qué dijo mi contraparte? ¿Qué propone usted? Nada. Los menores se van con mi cliente, que él nos pague pensión. Oiga, pero su cliente trabaja. No importa, se va a salir de trabajar y que pague pensión el señor. Y régimen de visita que los ve una vez cada 15 días. ¿Creen ustedes que con este tipo de propuestas podemos llegar a una conciliación? ¿Cómo ven? Muy difícil. ¿Y eso le tocaba ver mucho, Mariana? Pues sí, realmente eso era lo que yo tenía que ver y cómo los expedientes nada más crecían y crecían, porque pues no llegaban a nada. Y muchas veces los problemas son principalmente porque, reitero, tenemos un factor cultural. Ejemplo, en la reunión de ayer, yo le decía a mi cliente, cállate, que tienes que estar metiendo cuestiones que vivieron
en el pasado tú y la señora, si aquí estamos pretendiendo regular el futuro? O sea, ¿por qué regresamos a discutir que si ella te hizo o tú le hiciste o ella te dijo? ¿Sí me explicó? Y el factor cultural, me decía mi cliente, no, pero es que ella está diciendo que yo soy el malo y entonces, ni modo que la jueza se vaya con esa mala impresión de mí. Le digo, uy, sí, porque la jueza, fíjate, hoy no iba a dormir pensando en ti, gordo. Pues, no le interesa a la jueza. ¿Están de acuerdo? Pero tenemos mucho esa cuestión. Entonces, ser conciliador es muy difícil. Pero si se logra realizar esta conciliación, donde se va reflejada el 80% de la voluntad. ¿Y por qué es el 80%? Porque si ya tuvieron que llegar ante esta instancia, quiere decir que hay factores que no los dejan solucionarlos a ellos solos. Necesitan la ayuda de un tercero. En el asunto de ayer, primeramente, nos dicen, bueno, traten de conciliarse, no traten de platicar. Y los clientes se ven, no duran ni 2 minutos platicando y ya se están diciendo de cosas. Le digo al abogado, oiga, ¿no considera usted que sería mejor que usted y yo platicáramos del asunto, que lo estamos viendo de una manera, pues, sin pasiones? No diría yo objetiva porque tenemos intereses, pero por lo menos sin pasión, ¿no? Yo por lo menos, a mí la señora no me hizo nada, la estoy conociendo hoy. ¿Y saben qué me contestó? No, si mi clienta ya dijo que es así, es así. Digo, pues entonces como que ya no estamos entendiendo cómo se juega esto, ¿sí? Y es un factor cultural, pasional, que poco a poco tenemos que irlo modificando. Creo yo que estamos yendo en esa dirección. Cada vez más y más estamos viendo la valía de estos medios. Entonces, en un futuro van a ver ustedes lo importante que van a hacer. Muy bien. Entonces tenemos esta. ¿Cuándo se aconseja conciliar? Reitero, cuando tenemos o las partes van a seguir con una relación a futuro. Pero tenemos otro supuesto, el siguiente escalón de nuestra pirámide. El siguiente escalón es la mediación. Y dense cuenta que disminuye la voluntad, y en la misma medida que disminuye la voluntad, disminuye la posibilidad de cumplimiento voluntario. Aquí mediar va a requerir que el facilitador proporcione propuestas de solución. Así como nos decía hace un segundo, ¿quién fue? ¿Dulce? ¿Quién me dijo que trabajó en un juzgado cívico? ¿O ya se salió del aula? Sí, yo. Fue usted, Dulce. Así como nos decía Dulce, o se arreglan o los echo a los dos. Bueno, pues es una propuesta de solución a lo mejor un tanto brusca, pero se intenta hacer una propuesta de solución. En la mediación, el mediador ya da opciones de solución y las partes tienen la libertad de aceptarlas o rechazarlas. Muy bien. De ahí que disminuye esta voluntad y el factor de cumplimiento. Piensen ustedes lo siguiente. La mediación se recomienda para procedimientos o para controversias, conflictos, en los que las partes no tendrán una relación a futuro, sino se disuelve el conflicto y posiblemente nunca vuelva a ver a ese sujeto.
Piensen el siguiente caso. Yo voy manejando, sufro un percance de tránsito, no hay lesionados, no íbamos en estado de ebriedad, nada, un choque donde nada más hubo una afectación material a mi vehículo. La persona que me choca, bueno, discutimos quién se tuvo la culpa, él, yo, etcétera. Si tenemos que llegar hasta una instancia, como puede ser un juez cívico en la Ciudad de México, o con el mismo del seguro, ¿no? Yo les pregunto, en este conflicto que tengo con el sujeto que me chocó, ¿me interesa tener una relación a futuro con él? ¿Qué me interesa? ¿Qué es lo que me interesa? Es que el conflicto salga a tu favor y lo más rápido, ¿no? Mándeme. Que el conflicto salga a tu favor y lo más rápido posible. Exactamente, pues que me pague y ya, ¿no? No quiero volverlo a ver. Acabando de ahí, no me quiero ir a tomar un café con él. Entonces, pues vienen estas propuestas de solución. Mire, su golpe está evaluado en 12. Pues el señor trae ahorita 9. ¿Cómo ve usted? Híjole. No, pero entonces yo voy a tener que ponerlo de más. Bueno, y entonces si lo meto al seguro, pues se manda al taller y a lo mejor se queda usted 15 días sin carro y, pero yo necesito mi carro. Ya, dame los 9 y vámonos. ¿Sí me explicó? Esta forma, esta figura se utiliza mucho en materia mercantil, en materia civil. Es recomendable para esos casos. Pero reitero, el facilitador tiene una gama de herramientas que son todas estas. Él tiene que ver cuál va a utilizar para la controversia concreta. No hay una regla que nos diga, esto se resuelve así, esto se resuelve asado. ¿Queda claro? Y es muy, muy complicado, como nos decía Mariana, por lo menos en mi opinión, cuando hablamos, ejemplo, en materia familiar, a veces tenemos unas ideas muy locas. A mí me toca que de repente me dicen mis clientes, oiga, es que yo quiero, ejemplo, un divorcio, que se solicite como medida cautelar que no puedan salir los niños del país, porque qué tal si se los lleva y ya no me los regresa. Y le pregunto a la señora, disculpe señora, ¿y su esposo tiene pasaporte? No. ¿Y sus hijos? Tampoco. Y entonces, ¿pero qué tal si se los lleva? Pues solo que se salga de pollero, ¿no? Y eso, ¿a dónde mando el oficio? ¿A los polleros en la frontera? Pero a veces les van ustedes a plantear estas cuestiones porque pues vieron a Mar sin ley y ya vienen a decirte a ti cuestiones que a veces no están apegadas al contexto. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y ahí es donde el abogado tiene que ser prudente y explicarle al cliente. Nuevamente, en el caso de ayer, yo estoy defendiendo al varón, al hombre, y la señora hace una petición. Bueno, yo me salí del domicilio conyugal y quiero que me permita ir por mis enseres de uso personal. Y me decía mi cliente, es que yo no quiero entregarle nada. Y es que yo no quiero. Le digo, ¿qué ganas de tirar toda una negociación? ¿Están de acuerdo? Le digo, ¿pero cuál es el fin? Y literal me dijo, molestar.
Pues ante esto me obliga a mí a decirle, bueno, si tú dices esa estupidez, yo dejo el cargo en este momento. Porque yo aquí no vengo a cumplir caprichos, ¿están de acuerdo? Yo nunca he escuchado o le he dicho a un doctor, oiga, a mí me va a operar del corazón, pero me opera por el lado derecho, ¿eh? ¿Ustedes le van a decir así al doctor? ¿Verdad que no? Se callan y se dejan operar. Igual en este aspecto. Voluntad, 80% de voluntad no significa 80% de caprichos. Tiene que ser una voluntariedad con la finalidad de solucionar el conflicto. Si no, nunca llegamos a ningún lado. Entonces tenemos que estar controlando a nuestros clientes. Y así van a tener ustedes miles de situaciones. Lo mismo en la mediación. Hay veces que hay personas que no quieren aceptar ninguna solución porque no quieren aceptar ninguna solución. Están de malas. Muy bien. Ahora, este 60% de voluntariedad se traduce en un 60% de posibilidad de cumplimiento voluntario. Pasemos al siguiente escalón. El siguiente escalón es el arbitraje. El arbitraje tiene un 40% de voluntad de las partes y un 40% de posibilidad de cumplimiento voluntario. Ustedes saben que un arbitraje, ya la actividad del tercero es mayor. Aquí los sujetos que intervienen en el conflicto se ponen de acuerdo, uno, en establecer la voluntad de acudir con un árbitro. Dos, en el procedimiento a seguir. Y tres, en acatar el arbitramiento o el laudo que emita dicho árbitro. No obstante, al llegar con el árbitro, el procedimiento ya lo realiza él lo dirige, él lo conduce. Y llegado el momento, él resuelve el conflicto. Ya no les pregunta, ¿están de acuerdo con esto? Sino él emite una resolución y las partes se han comprometido a respetar. Este arbitraje, bueno, ustedes saben, se utiliza en muchas materias. Hace un segundo Mariana nos dio un ejemplo en materia, hasta el día de hoy, ya con la reforma están desapareciendo en varios lados, pero tenemos las juntas de conciliación y arbitraje, que como su nombre lo indica, realizan una conciliación y después un arbitraje. Ustedes saben que con la reforma esto está cambiando y se va a volver ya un procedimiento, un proceso jurisdiccional. Muy bien, con una etapa previa de mediación que no es jurisdiccional, es ante otro ente. Y desaparece el arbitraje ahí. Pero ante la Procuraduría Federal del Consumidor tenemos arbitraje. Ante la Conducef tenemos arbitraje. Ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pues tenemos arbitraje, como su nombre lo indica. Entonces tenemos muchos ejemplos de arbitraje. En conflictos de naturaleza internacional, se establecen en los tratados paneles arbitrales. Dense cuenta lo importante. Conflictos incluso entre naciones se van a resolver vía arbitral. Entonces, es muy importante la resolución. ¿Sale? Y la última fase de nuestro
de nuestra pirámide, con el 20%, es el proceso. El proceso. En un proceso se tiene un 20% de voluntad de las partes y únicamente un 20% de posibilidad de cumplimiento voluntario. Por eso ustedes siempre van a ver que en todos los procesos es poco el cumplimiento voluntario. Normalmente tenemos que llegar hasta la etapa de ejecución forzosa para haber materializado una sentencia. Y como nos decía Mariana, los expedientes crecen y crecen, el tiempo pasa y pasa y no resolvemos el conflicto. A mí me ha tocado ver casos en materia familiar, no llevo muchos casos de familiar, los pocos que me tocan ver, asuntos donde los muchachos de 13, 14 años ya cumplieron 18 y los papás se siguen peleando. Y es muy común ver cuestiones así. ¿Estamos? Muy bien. Ya con todo lo que acabamos de platicar, vamos a llenar el cuadrito de nuestras instancias. Estos mecanismos alternativos de solución de controversias ¿son de origen primario o de origen secundario? Profesor, Dígame, Luisa. antes de que lleguemos a eso, cuando estábamos hablando de la conciliación, mencionó que aquí se recomienda que sea para personas que van a tener van a seguir teniendo una relación a futuro, ¿no? Y mencionamos el ejemplo de la pareja o de los padres que tienen hijos, un hijo. ¿Qué otro ejemplo lo podría ser ahí, de esas personas que pueden tener relación a futuro? Ejemplo, un conflicto entre socios de una empresa. Si la empresa no se va a disolver y vamos a seguir pues, participando de utilidades, estando en el consejo administrativo, pues sería lo más adecuado. Un conflicto alumno-docente, un conflicto alumno-alumno, en todo donde estemos en un gremio que tengamos que seguirnos viendo. Sería esos casos. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Para servirle. Entonces, les decía yo, ¿esta instancia es de origen primario o de origen secundario? Primario. Primario. ¿Con pretensión o sin pretensión? Con pretensión. Con pretensión. ¿Cuál es el contenido pretensional, Elsa? Que el facilitador ayude a resolver el conflicto. Que nos proporcione un espacio donde nos ayuden a resolver el conflicto. Porque recuerde que la idea es que lo resolvamos nosotros, no el facilitador. El facilitador nos va a ayudar, de ahí su nombre, va a facilitar la transición. Muy bien. Y usted misma, Elsa, que veo que ya entendió esta dinámica, ¿cuántos sujetos intervienen? 2. Exacto, ¿cuáles? La persona que va a acercarse al facilitador y el facilitador. Exactamente. Y si lo hace con las 3 preguntas, denle gusto a su maestro, aunque sea hoy viernes, para que me vaya yo tranquilo. ¿Cómo serían las 3 preguntas? Sería la de quién pretende, sería pues la persona que quiere que le ayuden a resolver su conflicto. El solicitante del mecanismo. Ajá. ¿Ante quién pretende? Ante la persona facilitadora. Ante la autoridad facilitadora. No pretendo ante la persona, pretendo ante la autoridad. Ajá. ¿Y de quién pretende? De la autoridad facilitadora. Exactamente. ¿Ya vieron qué sencillo es esto? Ahora llenamos estas líneas, las llenamos en menos de 5 minutos. Muy bien. ¿Dudas? Ninguna. Nuestra siguiente clase veremos la instancia de acción. Muy bien, me recuerdan y nos estamos viendo por acá el próximo viernes. Tengan un excelente fin de semana todos y todas. Les agradezco infinitamente su atención.
Me está gustando mucho trabajar con ustedes. Son un grupo excepcional y muy participativo. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego.